Puedes tomar tu lugar. He titulado el mensaje de hoy: no todo está perdido. Dios sopla vida sobre todo lo que está muerto. Alguien tiene que recibir eso. No todo está perdido. Dios sopla vida sobre todo lo que está muerto. Y vamos a leer Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. ¿Qué quiere decir eso? Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Quiere decir que lo hacía pasear por en medio de esos huesos. Lo hacía pasear en medio de un lado para otro. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y fíjese lo que dice, hace una connotación. Y por cierto, secos en gran manera. De por sí lo normal es que un hueso esté seco, no tiene vida. Pero él hace la connotación: y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Levanta tu mano al cielo ahí donde estás y dile: Señor, habla a mi corazón. Dile: prepara mi espíritu. Yo lo preparo, Señor, pero yo quiero que tú me hables. Y maravilloso Espíritu Santo, yo te pido que yo pueda ser ese instrumento en tus manos en esta tarde. Y te pido que te muevas con libertad en este lugar. Padre, que levantes a aquel que está caído. Que en esta noche alguien necesita el soplo de tu espíritu, que lo pueda recibir. Padre, levanta, fortalece, arranca lo que tengas que arrancar, Señor, y pon lo que tú quieras poner. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Antes de nada, usted me va a disculpar, pero yo le he hecho leer un versículo, pero yo quiero posicionarlo en todo antes de llegar a este versículo. Para poder explicarle, los quiero poner en contexto. Vamos a hablar del libro de Ezequiel, como su nombre lo dice, de Ezequiel. Vamos a hablar de este profeta. Quiero empezar diciéndote que Ezequiel no nació siendo profeta. Ezequiel nació siendo sacerdote. Él era un sacerdote. Él viene del linaje de Aarón. Todos los que venían en el Antiguo Testamento del linaje de Aarón nacían para ser sacerdotes. Todo varón que venía de ese linaje venía para ser sacerdote. Entonces podemos ver a un hombre de Dios que no nació siendo profeta, sino era sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre que nacía, que estaba siendo o nacía del linaje de Aarón, tenía que ser preparado para ser sacerdote. La Biblia nos cuenta en el Antiguo Testamento que un hombre, para poder ejercer su ministerio, más o menos tenía que tener unos 30 años. Por eso podemos ver que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Porque en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, había muchos códigos y muchas cosas que se tenían que respetar. Entonces, Ezequiel todavía, cuando escribe todo esto, no había cumplido los 30 años. Ezequiel era un hombre sacerdote. Era un hombre que estaba preparado para servir en el templo. Era un hombre que estaba siendo preparado para que la lámpara del templo nunca se apagara. Era un hombre que estaba siendo preparado para trabajar, para servir siempre en el templo. Un sacerdote.
Era un hombre de Dios que estaba siendo formado, capacitado y preparándose para cumplir su asignación por el linaje de donde él venía. Me estoy haciendo entender hasta ahí. Pero algo ocurre en el camino que él no se esperaba, ni nadie se esperaba en aquella época. Era un hombre de Dios extraordinario, sí, pero estaba siendo preparado para ser sacerdote. Su destino parecía siempre claro. Él era el hombre que iba a ser el sacerdote en Jerusalén. Ahora, si lo podemos llevar a este tiempo, podemos decir de que él era un hijo de pastor. Siempre en los hijos de los pastores algún pastor sale. Era un hijo de pastor. Los hijos de pastores son los que están acostumbrados a dormir en la silla, en las bancas de la iglesia. Los hijos de los pastores son los que a ellos no les parece extraño que hay que madrugar, que hay que servir, que hay que esforzarse, que hay que sacrificarse. Podemos decir que Ezequiel estaba siendo preparado, formado en el templo para ser un día sacerdote. Hasta que el día, como les estaba diciendo, ocurre algo que él no esperaba y nadie esperaba. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando todo parecía estar yendo bien, él estaba siendo preparado, él estaba siendo formado, él estaba anhelando, porque era un anhelo servir en la casa del Padre. Entonces dice la palabra de que empieza a ocurrir algo que nadie esperaba. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice la Biblia que Nabucodonosor y Babilonia invaden el pueblo de Dios. Y la Biblia también nos cuenta de que Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia. La Biblia nos dice de que más o menos ocurrieron como 3 deportaciones. En la primera deportación es donde podemos ver que se llevan a Daniel, a Sadrach, Mesach, a Abednego. En la segunda deportación es donde se llevan a Ezequiel. En la tercera y aniquilación y destrucción de Israel, de Jerusalén, es donde aparece Jeremías. Jeremías, Ezequiel son contemporáneos, solo que uno profetiza desde el cautiverio y el otro profetiza desde Jerusalén. Me estoy haciendo entender, son contemporáneos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por eso podemos ver en el libro de Jeremías, podemos ver a un profeta que está llorando continuamente, porque el Señor le está revelando la aniquilación, la destrucción de Jerusalén. Por eso podemos conocer a un profeta llorón, dice por ahí, pero ¿cómo no va a llorar? Si Dios le mostraba cómo estaba el pueblo, si Dios le mostraba que iba a ser destruido, si Dios le estaba mostrando que algo fuerte iba a hacer con su pueblo porque no obedecía. Y dice la palabra que Ezequiel fue llevado más o menos en la segunda deportación. Ahora, yo, ¿por qué es que te cuento todo esto? Y te empecé diciendo, porque Ezequiel estaba siendo formado para ser sacerdote. Él estaba trabajando, él estaba capacitándose, él estaba con todo, creciendo, formándose, capacitándose, dándolo todo. ¿Para qué? Porque un día él iba a ser el sacerdote de Jerusalén. Hasta que ocurre la invasión. Nadie se esperaba, ni él tampoco. Y es aquí donde te quiero empezar diciendo: Nabucodonosor y Babilonia, por lo visto, no se llevaban a cualquier persona. Ellos eran estrategas, pero ellos eran terribles. Ellos empezaban de una forma militar a atacar, pero también, por lo visto, ellos eran tan astutos y tan estrategas que se empezaban a llevar a la mejor gente. ¿A qué gente se llevaron? Se llevaron a los mejores artesanos, se llevaron a los mejores generales, se llevaron a los mejores del ejército, se llevaron a los mejores líderes. Por eso podemos ver que se llevan a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y podemos ver a esta gente que era tan fuerte, Dios mío. Podemos ver a Daniel, que aún estando en Babilonia se decía: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Podemos ver a Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque le dijeron: tú te vas a doblegar ante la estatua, ellos dijeron: no nos doblegaremos, porque Dios nos va a ayudar. Y aún así, si Dios no nos librare, no nos doblegaremos. Oh, Babilonia no se llevó a cualquier gente, se llevó a los mejores.
Y en ese cautiverio está Ezequiel. La diferencia es que Ezequiel era sacerdote, estaba siendo preparado para ser el sacerdote. Escúchame, Nabucodonosor y Babilonia no se llevaban a cualquier persona. El diablo no ataca simplemente a los cualquieras. El diablo sabe a quién atacar. El diablo sabe a quién llevar cautivo. El diablo sabe el potencial que tienes tú. El diablo sabe la dinamita que tú cargas. Por eso vengo a decirle a alguien: está sufriendo ataque, es porque el diablo sabe que hay algo poderoso dentro de ti, que quiere robar, que quiere aniquilar, que te quiere destruir. Pero yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios que si el diablo no está contra ti, algo está sucediendo. Pero si él está en contra de ti, celebra, canta, alégrate, porque estás próximo a ver lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Satanás sabe a quién escoge. Lo sabe muy bien. El diablo se mete con la gente que tiene potencial. Por eso cuando tú ves a un rebelde en casa, ora, porque al diablo le queda poco tiempo. Hay algo poderoso en ese muchacho o en esa muchacha. Ay, no sé por qué estoy diciendo eso. Tienes que ser paciente, porque el diablo sabe a quién ataca. Él nunca va a ir a robar una casa vacía. Él sabe dónde hay lo que hay que robar. Entonces, si tú estás viviendo muy tranquilito, no estás haciendo nada. Pero si algo se levanta persecución. Si hay alguien que está diciendo, se levanta a poner chisme en su boca en tu contra. Si tú haciendo las cosas bien y tú ves como el infierno se levanta y se desata en tu contra, yo vengo a decirte: hay algo bueno que Dios está haciendo a tu favor. Y el diablo sabe el potencial, el poder, la dinamita que tienes tú. Y si alguien aquí en esta casa hay alguno así, levánteme su mano y diga: yo sé que tengo algo fuerte, grande, poderoso de parte de Dios. Oh, yo lo creo. Aleluya. Sí, mis hermanos, porque cuando Satanás no ataca deberías preocuparte. Pero si él te ataca, celebra. ¿Por qué? Porque estás afectando al reino de las tinieblas. Amén. Escúchenme, cuando Dios le da la promesa al pueblo de la tierra prometida, cuando ellos van a ver la tierra prometida, ¿qué es lo que se encuentran? Gigantes. Tierra prometida, pero gigantes dentro. Yo vengo a decirle a alguien: aquellos que están viendo gigantes es porque estás pronto a ver tu promesa. Estás viendo gigantes es porque estás pronto a ver tu tierra prometida. Estás viendo gigantes, vamos, profetízale a alguien y dile: estás pronto a ver tu promesa. Estás pronto a ver tu tierra prometida. Porque donde hay gigantes es porque está cerquita tu promesa. Es porque está cerquita tu promesa. Es porque está cerquita tu tierra prometida. Y si alguien lo está creyendo, dígame amén. Esta es una tarde profética. Dile al que tienes al lado: estás pronto a entrar a tu tierra prometida. Mi hermano, así como usted se lo está diciendo, no va a entrar a ningún lado. Dígaselo con fe, con cara de profeta. Dígale: estás a punto de entrar a tu tierra prometida. Estás a punto de entrar a tu tierra prometida. Alguien con voz de profeta que lo diga creyendo. Aleluya. Ahora, la Biblia nos cuenta que los babilonios, de una forma pasiva, por lo visto, le daban pasivo-agresiva, le daban casas a los cautivos. Por eso podemos ver a un Daniel que dice que Daniel oraba de mañana, de tarde y de noche, como siempre lo hacía, abriendo las ventanas de su casa. Podemos ver de que
ellos de alguna manera tenían casa. Ahora, el problema de todos los que estaban cautivos, siendo la mejor gente, es que habían entrado en una crisis existencial. Estaban en una crisis emocional, estaban en una crisis de fe. Y por lo visto, Ezequiel también decide entrar de alguna manera en una actitud pasiva frente a todo lo que está ocurriendo. Yo me imagino que a lo mejor tengo que decir me imagino, porque la Biblia no lo dice. Tengo que fijarme bien lo que digo, porque a veces la gente se presta para buscar lo que tú estás diciendo. Vuelvo a decir, yo me imagino. Me imagino en ese momento al pueblo destrozado, cautivo, buscando a su sacerdote, buscando al sacerdote para poder hablar, buscando al sacerdote para recibir una palabra. Porque en aquella época, al igual que lo es ahora, el sacerdote era el GPS espiritual del pueblo. Al día de hoy, un pastor, una pastora sigue siendo el GPS espiritual del pueblo. El problema de ahora es que hay algunos que lo menosprecian. El problema de algunos es que no solamente lo menosprecian con actitudes, sino que lo menosprecian clavando puñales por detrás. No han entendido que el pastor, tanto en el Antiguo Testamento como en este tiempo de la gracia, es que el pastor sigue siendo el GPS espiritual del pueblo. Toda persona necesita el consejo de su pastor, porque esa es la instrucción del cielo. El problema de ahora es que la menosprecia las cosas espirituales. Se dan el lujo o se dan la tremenda cosa de ponerse a hablar. Usted sabe la cantidad de gente que sale de la iglesia y va y come su pastor frito, su pastor al horno, hablando que hoy no me pareció esto, que no me parece no sé cuánto. Aprendamos a tener temor de Dios. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el que dirigía al pueblo. En este tiempo el pastor, la pastora sigue siendo el GPS espiritual. Por eso como iglesia debemos honrar la palabra, debemos de honrar a los hombres de Dios, debemos honrar a las mujeres de Dios. Debemos decirle, Señor, yo aquí estoy a cumplir con tus principios aquí en la tierra. Sí, porque hay gente que ha perdido el temor de Dios. Entonces yo me imagino a esa gente queriendo buscar un consejo, una palabra al sacerdote, que aunque no había sido constituido todavía sacerdote, pero estaba siendo preparado para hacerlo. Y me imagino a toda la gente yendo donde el sacerdote, pero el sacerdote estaba triste, con una actitud muy pasiva. Yo me imagino, tal vez había algunas personas que dirían, vamos a hablar con Ezequiel, él seguro tiene una palabra de Dios. Pero Ezequiel tal vez lo único que tenía era una maleta con su vestidura de efod, con su vestidura de sacerdote, pero tal vez la tendría en la maleta debajo de la cama, porque no estaba ejerciendo su sacerdocio. Tal vez ese sacerdote había decidido asumir su cautiverio. Tal vez ese sacerdote había decidido venirse abajo. Tal vez ese sacerdote ya había claudicado, ya había querido tirarlo todo por la borda. Estaba tal vez desanimado. Pero yo quiero que en esta tarde tú le puedas decir a alguien proféticamente, dile, mi hermano, mi hermana, escucha, deja que yo termine primero para decírselo. Quiero que entiendas algo, porque lo que vas a decir quiero que lo digas sabiendo lo que estás diciendo. Mi hermano o mi hermana, en el desierto nunca se construye casa, porque por el desierto solo se pasa. Ahora sí dile al que tienes al lado, mi hermano, mi hermana, en el desierto no se construye casa, porque por el desierto solo se pasa.
¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que vas a pasar momentos malos, sí. Que vas a pasar dificultades, sí. Vas a pasar por desiertos, sí. Pero ahí no te vas a quedar. Ahí no se construye casa. Por ahí solo se pasa. Es necesario que pase, pero ahí no vas a construir una casa. Por ahí vas a ser simplemente un mero turista. Por los desiertos solo se pasa. En el desierto no se construye casa. Por el desierto solo se pasa. Y por lo visto, Ezequiel, dice la palabra que está sentado frente al río. ¿De dónde se saca esto esta mujer? Te lo digo. Salmo 137 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios que los cautivos de Babilonia decían estas cosas. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. La Biblia dice que el pueblo dejó de adorar. La Biblia dice que colgaron las arpas, que dejaron de cantar. La Biblia dice que ellos estaban desolados. La Biblia dice que ellos estaban anhelando su tierra. Ellos estaban tristes. Ellos estaban deseando su comida. Ellos estaban anhelando abrazar a su padre y a su madre. Ellos estaban anhelando escuchar su música. Ellos estaban deseosos de reunirse con sus amigos. Ellos estaban deseando todo lo que tenían en su tierra. Dice que colgaron las arpas. Deseaban estar con papá y con mamá. Deseaban comer la comida de mamá. Deseaban estar con su gente, deseaban abrazarlos, deseaban estar allí, deseaban escuchar su música, deseaban ver algo de su cultura. Estaban tristes. Dice: sentados junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos. Se sentaban para llorar. Pero también dice la palabra en Salmo 126 del 3 al 6, dice que dentro de ese grupo también habían otros que decían esto: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Podemos ver que había un pueblo sentado llorando, y podemos ver que había un pueblo llorando, pero de otra manera. Yo quiero que vengan rapidito 3 personas conmigo. 3, rápido. ¿Pueden venir? 3. Estos sugieres son potentes. Démele un aplauso a estos sugieres. Muy bien. Necesito 3 más.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y las mujeres aquí no vienen. Todos varones. Esa valiente, mire esa valiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasa. Muy bien, escúchenme. Necesito que se separen un poquito. Ustedes 4 para acá y ustedes 3 para allá. Dice la palabra. No sé si me pueden poner esa imagen que les mandé o que le puso mi hija. Mira, vamos a hacer de cuenta que esos son los ríos de Babilonia. Ahora, vamos a mirar para allá. Dice la palabra que había un grupo que estaba sentado llorando. ¿Cómo estaban? Sentados. A ver cómo se sentaban. Sentados, mirando al río, llorando. ¿Cómo lloraban? ¿Cómo lloraban? ¿Cómo lloraban? Ustedes están sentados llorando, mirando, extrañando, lamentando, echando de menos, mirando hacia la dirección de donde está vuestra tierra, vuestra familia, anhelando lo que tenían. Pero dice la palabra que también había otro grupo que lloraban, que lloraban. Pero este grupo lloraba, pero sembraba llorando. ¿Cómo lo hacían? A ver, ¿cómo lo hacían? Lloraban, pero sembraban, trabajaban. A ver, ¿cómo lo hacen? A ver, ¿cómo lo hacen? Caminando, andando, sembrando, caminando, llorando, pero trabajando, llorando, pero sirviendo, llorando, pero sembrando, llorando, pero orando, llorando, pero adorando, llorando, pero cantando, llorando, pero siguiendo, llorando, pero andando, llorando, pero avanzando, llorando, pero haciendo, llorando, pero saliendo de su zona, llorando, pero siguiendo, caminando. A ver cómo están los que caminan. Súbanse para arriba caminando, sembrando, orando, adorando, llorando, pero siguiendo, haciendo. Oh, nada más candaraba y rabadairaba, shandaraba. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Tú decides cómo enfrentar las situaciones. Llorando sentado o llorando andando. Porque tu actitud es lo que va a determinar lo que Dios va a hacer contigo. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias. Denle un aplauso a estos actores. Désenlo bien fuerte. Gracias. Oh, Dios mío. Usted decide si va a llorar sentado o va a llorar andando. Usted decide si va a llorar sentado o va a llorar sembrando, o va a llorar andando, o va a llorar haciendo, o va a llorar trabajando, o va a llorar. Mira conmigo. Alguien se tiene que poner de pie conmigo. Y en el nombre de Jesús, tú que has estado sentado llorando, en esta noche te levantas en el poder del Espíritu. Tú decides llorar sentado o marchando, sentado o marchando, sentado o marchando, sentado o marchando. ¿Por qué
Porque si hay algo que confunde al infierno, es ver a una persona que está pasando las peores dificultades, pero sigue marchando, sigue marchando, sigue marchando, sigue marchando, sigue marchando, sigue andando, sigue caminando, sigue orando, sigue sembrando, sigue sirviendo. ¡Oh! No sé si estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. En esta tarde el Espíritu Santo te dice: llora, pero llora andando, llora sembrando, llora sirviendo, llora cantando, llora orando, llora adorando, llora, llora, pero llora sembrando, llora sirviendo. No te detengas, sigue avanzando, sigue avanzando. Y si alguien lo recibe en esta tarde, levante sus manos y diga: yo lo recibo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Eso es lo que marca la diferencia. Tu actitud. Dios no te está diciendo no llores, porque Él sabe que eres humano y que sientes. Él sabe que te duele algunas situaciones. Él sabe que te duele lo que estás viviendo. Él sabe que te duele muchas cosas. Él te conoce y te entiende. Óyeme lo que te estoy diciendo. Él no te dice no llores. Él te dice: ¿quieres llorar? Llora, pero no me dejes de caminar, no me dejes de servir, no me dejes de adorar, no me dejes de sembrar, porque los que siembran con lágrimas, con regocijo recogerán. Los que siembran con lágrimas, con regocijo. Oh, mujer, recibe esa palabra. Los que siembran con lágrimas, con regocijo recogerán. Aleluya. Hoy en esta tarde alguien va a salir dando pasos de fe. En esta tarde alguien va a salir dando pasos de fe. En esta tarde alguien va a salir dando pasos de fe. En esta tarde, hoy yo lo creo, alguien va a salir dando pasos de fe. En esta tarde alguien va a salir dando pasos de fe. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo. Aleluya. En esta tarde tú vas a caminar llorando, pero caminando. Llorando, pero caminando. Llorando, pero sin parar. Llorando, pero sirviendo. Llorando, pero sembrando. Llorando, pero siguiendo orando. Llorando, pero cantando. Llorando, pero creyendo. Llorando, pero avanzando. Llorando, pero creyendo y dando pasos en fe. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Alguien aplauda al Señor. Alguien apláudalo y dígale: yo soy de los que lloro, pero no me detengo. No me detengo. No me detengo. Confunde al infierno en esta tarde. Confúndelo. Nadie te puede parar si tú no lo permites. Ningún arma forjada puede prosperar contra su iglesia. Y su iglesia eres tú. ¿Alguien está entendiendo lo que yo quiero decir? Ahora, yo quiero que entendamos: todo lo que está en la Biblia tiene un significado. Todo lo que está escrito tiene un porqué. Todo lo que te dice, cuando tú veas en la Biblia de pie, sentado, agachado, todo tiene un porqué. ¿No te acuerdas cuando Dios le dice a Gedeón: mira la postura de la gente cuando beba agua? Algunos quieren, pero no tienen la capacidad para aguantar lo que viene. Todo lo que está en la Biblia tiene un significado. Y dice la palabra que Ezequiel está en el grupo de los que están sentados llorando, cuando de repente el cielo se abrió para él. Y es que, ¿sabes algo? Por mucho problema que estés viviendo, un día el cielo se abre a tu favor. Porque en el desierto
no se construye casa, por el desierto solo se pasa. Así como entraste, también de ahí sales. Y llegó el momento en que a Ezequiel se le abrió el cielo. Profetízale a alguien: estás a punto de ver el cielo abrirse a tu favor. Vamos, vamos, profetízale a alguien. Dile: estás a punto de ver el cielo abrirse a tu favor. No le estás creyendo. Estás a punto de ver el cielo abrirse a tu favor. Estás a punto de ver el cielo abrirse a tu favor. Aleluya. Y dice la palabra que Ezequiel escucha la voz de Dios. Todavía no he llegado al valle de huesos secos. Espera, que ya voy. Pero dice Ezequiel 2, versículos del 1 al 2, dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Ay, Dios mío. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo es: Ezequiel, ponte sobre tus pies, que quiero hablar contigo. Él estaba sentado llorando. Y Dios le dice: ponte sobre tus pies, Ezequiel, que quiero hablar contigo. En otras palabras, le estaba diciendo: ponte sobre tus pies, Ezequiel, porque quiero que abandones esa condición donde entraste. Ponte sobre tus pies, Ezequiel, porque quiero que salgas de esa actitud pasiva en la que entraste. Ponte sobre tus pies, Ezequiel, porque quiero que salgas de ese lugar de comodidad al que entraste. Ponte sobre tus pies, Ezequiel, porque aunque estés llorando, debes seguir caminando. Ponte sobre tus pies, Ezequiel, porque no te olvides a lo que yo te he llamado. Ponte sobre tus pies, Ezequiel, porque hay cosas que voy a hacer contigo. Y dice la palabra que escuchó él la voz de Dios que le decía: ponte sobre tus pies. Y dice que cuando él escuchó la voz de Dios, él obedeció. Y luego dice que el Espíritu entró en él. Y dice la palabra lo siguiente: entró el Espíritu en mí y afirmó, y me afirmó sobre mis pies. ¿Qué quiere decir? Que cuando él obedece, el Espíritu entró, y como estaba medio tembleque ahí como estaba, se afirmaron sus pies y se tuvo que poner de pie. A alguien en esta tarde el Espíritu Santo le está diciendo: ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies, porque quiero hablar contigo. Déjame ya ese estado de melancolía, deja ese estado de depresión, deja ese estado de lamento, deja ese estado ya. Ponte sobre tus pies, porque hoy quiero hablar contigo. Y si hay alguien que está recibiendo esta palabra, levante sus manos y diga: esa palabra es para mí, eso es para mí. Dios me está hablando a mí. Ponte sobre tus pies, Ezequiel, le dijo. Y oí la voz de Dios, y entró el Espíritu en mí, y me pude erguir sobre mis pies. Ahora, yo quiero decirte algo. Una de las cosas que a mí más me impacta es cómo Dios trabaja, la forma como Dios lo hace. ¿Por qué Dios, en medio de todos los cautivos, hay gente que Él permite que vivan, que sean azotados por el diablo? ¿Sabes por qué? Porque hay cosas grandes dentro de ellos. Y me impacta la manera como trabaja Dios, porque Él siempre levanta a uno para hacer cosas extraordinarias. Me impacta su manera. Él no necesitó ir a Samaria a predicar a todo el mundo. Él necesitó una samaritana para que vaya a predicar a toda Samaria.
Él no necesitó ir a Decápolis, que significa 10 pueblos. Él no necesitó ir a Decápolis. Él solo necesitó encontrarse con un endemoniado gadareno. Y ese endemoniado que fue libre fue y predicó a toda Decápolis, porque Dios tiene una forma extraordinaria de cómo hacer las cosas. Él siempre levanta a uno. Y si tú estás aquí sentado sabiendo de que hoy tal vez tú no sabías lo que yo iba a compartir, pero si estás aquí sentado es porque Dios ha traído una palabra para ti. Dios te está hablando a ti. ¿Por qué? Porque Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar. Dios te quiere levantar. Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo. Por eso óyeme lo que te voy a decir. Por eso es que a veces a ti te pasa lo siguiente: pero es que yo no entiendo, dice la mujer, ¿por qué? ¿Por qué solamente yo escucho estas cosas? ¿Por qué Dios no se lo dices a él? Hay un hombre que aquí estará diciendo: ajá, Señor, ¿y por qué no se lo dices a ella? ¿Y por qué soy yo el que recibo cosas? ¿Y por qué solamente yo? Yo vengo a decirte de parte de Dios, porque hay algo que quiero hacer contigo. Porque hay algo fuerte, poderoso que quiero hacer contigo. Primero te voy a usar a ti, y después de usarte a ti, te voy a traer a la mujer, a los hijos, al padre, a la madre, a la abuela, al tío, al sobrino y a toda tu casa. Primero te voy a usar a ti y luego te voy a usar para salvar a toda tu casa, dice el Señor. El problema de la gente es que empieza a lamentarse. El problema de la gente es que no sabe ver a Dios, no conoce al Señor genuinamente. No saben que si tienes tesoro de parte de Él es porque a Él le ha placido dártelo, porque confía en ti. Porque hay personas que dicen: ¿y por qué solo me pasa a mí? ¿Y por qué a otro no le dice lo mismo? ¿Y por qué solo a mí? Hay mujeres que dicen: ¿y por qué yo solo lo veo? ¿Y por qué el otro no lo ve? Solamente yo lo veo. ¿Qué pasa aquí? El Señor te está diciendo: porque hay algo que quiero hacer contigo. Hay cosas que solo voy a hacer contigo. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Dios levanta a uno para levantar toda tu casa. Dios te quiere levantar a ti para levantar a toda tu casa. Dios te quiere usar a ti para luego usar a toda tu casa. Dios solamente necesita de uno para hacer maravillas. Dios solo necesita de uno que, a pesar de que esté pasando 1001 problemas, le diga: heme aquí, Señor, estoy dispuesto, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Habrá alguno que pueda decir eso en esta tarde? ¿Sabes por qué? Porque este es el tiempo donde vamos a ver los mayores milagros de parte de Dios. Este es el tiempo de ver los milagros. Este es el tiempo de ver las maravillas. Este es el tiempo de ver a gente venir a los pies de Cristo. Este es el tiempo de ver el cáncer ser secado. Este es el tiempo de ver a los hijos venir. Este es el tiempo de ver la mano de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio. Este es el tiempo, dice el Señor, que quiero hacer maravillas con toda mi casa, dice el Señor. Volvemos a la historia. Según en el capítulo 2, podemos ver que a Ezequiel le dice: ponte sobre tus pies que quiero hablar contigo. Podemos ver en el capítulo 2 que Dios levanta a Ezequiel, lo pone de pie, y es maravilloso verlo. Ahora, en el capítulo 3, mira lo que le dice el Señor a Ezequiel. Versículo 1 y 2 dice: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Podemos ver que en el camino Dios le da algunos regalos. Y el regalo que le da es un rollo. Un rollo. Dice la palabra: escrito delante y escrito detrás. El rollo que simbolizaba en aquella época la palabra de Dios. Escúchenme, mis hermanos, este es el tiempo donde el pueblo de Dios necesita leer Biblia. Este es el tiempo donde el pueblo de Dios necesita no solo leerla, necesita comer la Biblia.
aprender la palabra. Y dice la Biblia que Ezequiel se comió el rollo. Dios, para hacer cosas grandes, necesita prepararte. El problema de mucha gente es que cuando está pasando problemas se dedica a llorar, se dedica a lamentarse y empiezan a decir: ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy mal. Yo no soy ningún hipócrita. A mí no me gusta ser un falso con Dios. Yo voy a ir cuando estoy bien. Eso es como decir: voy a ir al médico cuando me sane. No voy a ser un falso. Yo no soy un hipócrita. Hay gente que está equivocado con lo que está diciendo. El problema de esta gente es que llora sentado. Y el Señor quiere que sigas llorando si quieres, pero que no te pares, que avances, que crezcas. Y este es el tiempo donde no solamente quiere que solamente sepas algunas cosas, que no te conformes con solamente de tal manera amó Dios al mundo. No, Señor, Él quiere que comas Biblia, Él quiere que aprendas, Él quiere que te ejercites, Él quiere que crees músculo en la palabra, en el espíritu, para que aprendas a confrontar. El problema es que muchos de ustedes no tienen ninguna palabra cuando hay un problema. El problema de muchos de ustedes es que le vale más la palabra del vecino, le vale más la palabra del amigo que la palabra de Dios. Y Dios en esta tarde te está diciendo: hijo, hija, quiero que comas mi palabra, porque mi palabra es lo que te va a ayudar, es lo que te va a sustentar, es lo que te va a levantar, porque soy yo quien está en la palabra que comes. Este es el tiempo de leer palabra de Dios. No solamente de leerla, sino de comerla, saborearla, disfrutarla, estudiarla. El Señor te está hablando, iglesia. Ahora, podemos ver, no he llegado todavía al Valle de Hueso Seco. Ustedes me dan un tiempito más, pastora, me dan un tiempito más. Podemos ver en el libro de Ezequiel, hasta el capítulo 7, que Ezequiel está de pie. En el capítulo 2 Dios lo levanta. En el 3 sigue de pie. En el 4 sigue de pie. Capítulo 5 sigue de pie. Capítulo 6 sigue de pie. Capítulo 7 sigue de pie hasta que llega al capítulo 8. Es que la Biblia usted tiene que leerla, porque la Biblia es un tesoro. Y dice la palabra que en el capítulo 8 dice: en el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ezequiel, ¿cómo estaba? ¿Dónde? En su casa. Dígale al que tiene a alguien: Dios puso la mano sobre la vida de Ezequiel en su casa. Ahora profetízale, no al que le dijiste, sino al otro que le dijiste: este es el tiempo que vas a ver la mano de Jehová sobre tu casa. Vamos, díselo: este es el tiempo que vas a ver la mano de Jehová sobre tu casa. Yo vengo creyendo en el nombre de Jesús que vas a ver la mano de Jehová como nunca antes en tu casa. Yo vengo creyendo y declarando en el nombre de Jesús que vas a ver la mano del Señor como nunca antes sobre tu casa. Vengo creyendo y declarando que tus hijos van a ver la mano del Señor sobre tu casa. Vengo creyendo y declarando que la iglesia Maranata va a ver la mano de Dios sobre esta casa, sobre los hijos, sobre los fieles, sobre los siervos, sobre aquellos que dan su vida por la obra, sobre aquellos que están sirviendo, sobre aquellos que aunque están llorando, siguen avanzando, siguen sirviendo, siguen adorando, siguen cantando, siguen sembrando, siguen creyendo. Vengo declarándolo en el nombre de Jesús y lo digo en el mundo espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ahora dice la palabra en el versículo 2: y miré y he aquí una figura que parecía de hombre.
Desde sus lomos para abajo era fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. ¿Quién era esa figura? ¿Quién era? ¿Alguien aquí alguna vez ha tenido una experiencia con Jesús? Una experiencia de ver una figura. ¿Alguien la ha tenido? Levánteme su mano. Ay, Padre Santo, qué envidia, porque yo no la he tenido. Las personas que dicen que han visto a Jesús dicen que nunca le pueden ver la cara. ¿Es así? Porque es muy resplandeciente. ¿Es así? Wow. ¿Cuánto deseara poder ver eso? Yo no lo he visto. Por lo visto, esa figura era Jesús. Estamos hablando de Antiguo Testamento. Ahora, quiero que se concentre en lo que le voy a decir ahora, ¿vale? Dice Ezequiel 8:3. No lo voy a leer completo el versículo, solamente voy a leerlo una parte para que me acompañen ahí. Dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Y esa figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. ¿Usted sabe lo que quiere decir guedejas? Yo se lo explico. ¿Alguien tiene aquí un varón que tenga el pelo largo, por ejemplo? Ninguno. Oiga, aquí van bien cortaditos. ¿Hay alguien aquí con el pelito largo? Ven Aderito, ven Aderito, ven Aderito. Démele un aplauso a este actor. Siéntate aquí, Aderito. Dice la palabra que Ezequiel estaba sentado ¿dónde? En su casa. Y dice que él ve una figura. Y esa figura dice que lo toma por las guedejas de su cabeza. ¿Usted sabe qué quiere decir guedejas de su cabeza? Pelo. Por lo visto en aquella época tenían el pelo largo. La pregunta es: ¿por qué lo toma de las guedejas de la cabeza? ¿Por qué no lo toma del brazo? Dice la palabra que lo toma por la guedeja de la cabeza y lo eleva entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo en la Biblia tiene un significado. ¿Por qué no lo cogió del hombro? ¿Por qué no lo abrazó? ¿Por qué no lo elevó así? ¿Por qué no lo cogió de la mano? ¿Por qué lo coge de la guedeja? ¿Por qué lo coge del pelo? O sea, más o menos así. Tú perdóname, Aderito. Ponte de pie. Del pelo lo levanta y lo eleva. Entre el cielo y la tierra. Tú decides levantarte o que Él venga y te levante de los pelos. No sé si estás entendiendo lo que yo quiero decir. Esa figura lo coge del pelo
palabra le estaba diciendo: ¿qué haces otra vez sentado, Ezequiel? ¿Qué haces otra vez sentado? No quiero hacer una doctrina de esto. Estoy hablando de una rema para mi vida. Porque Dios le habla a uno. Tú decides levantarte solo, o decides lo habéis pillado, ¿verdad? Gracias, Adelito, gracias. Aplaude al Señor. Aplaude al Señor. Apláudelo. Hay gente que Dios hace cosas extraordinarias en su vida, que en momentos determinados de crueldad, de la peor etapa de su vida, Dios lo yergue sobre sus pies, los ayuda, los fortalece. Pero aun viendo la mano de Dios, el ser humano tiende a acomodarse. Ahora, tú decides seguir acomodado, siendo desobediente, o esperas que sea Dios quien te coja de los pelos, haciendo experimentar un montón de barbaridades hasta que digas: ok, Señor, ahora sí lo entendí. Yo te voy a decir una cosa: Dios no está dispuesto a perderte. Dios no está dispuesto a perderte a ti. Tú le costaste sangre. Tú no le costaste cualquier precio. Tú fuiste comprado a precio de sangre de lo que Él más amaba, de lo que Él más ama. Él no está dispuesto a perderte a ti. Él no está dispuesto. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Él no está dispuesto a perderte a ti. Él no está dispuesto a perder tu casa. Él no está dispuesto a perder todo lo que Él ha puesto en tus manos. Él no está dispuesto a perderte a ti porque te ama tanto que Él sabe lo que viene para tu vida después. Tú has sido creado con propósito. Él no está dispuesto a perder a ninguno de los que están aquí. Él no está dispuesto a perder a ninguno de los hijos que están aquí. Él no está dispuesto a perder nada de lo que ha puesto en ti. Por eso, como Ezequiel te dice: tú decides cómo te vuelves a sentar otra vez. Si yo quiero hacer cosas grandes contigo, ¿cómo es que te acomodas otra vez? Venga que te levanto, venga que te levanto, venga que te cojo, para que veas en el cielo lo que hay y en la tierra lo que yo quiero hacer contigo. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios agarra el pelo del profeta. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque había un valle de huesos secos. ¿Por qué pasó todo eso, Ezequiel? Porque en el capítulo 37, pastor, había un valle de huesos secos. Hay cosas que tú estás pasando que tú no sabes el por qué lo estás pasando. En el capítulo 37 podemos ver lo que empezamos leyendo, y dice que Dios le dice: hijo de hombre. Lo pone en medio del valle de huesos secos y lo hace pasearse en medio, y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Por qué? Y dice que Ezequiel le responde: tú lo sabes todo. Ezequiel ya había experimentado lo que era el cautiverio, ya había renunciado a sentirse de esa manera.
Ezequiel había visto la mano de Dios en su vida. A Ezequiel se le habían abierto los ojos para ver cosas que otro humano no había podido ver. Y ahora lo planta en medio de un valle de huesos secos. Y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? A alguien el Señor le está diciendo hoy: ¿cuál es tu valle de huesos secos? Y le pregunta: ¿vivirán esos huesos? Y dice la palabra que Él le dice: paséate en derredor. Y él empieza a caminar. Y eran secos en gran manera, dice. O sea, seco. O sea, no había vida, no había nada. Y caminaba. ¿Tú te imaginas caminar por un valle de huesos secos? Ahora, esos huesos no eran cualquiera, eran el ejército de Israel. Yo me imagino a Ezequiel caminando por el lado del cráneo de un general, caminando por él y tocando el fémur de un capitán, tocando el hueso de un teniente. Por eso es que tú nunca puedes menospreciar a las personas que tienes al lado o con las que te encuentras, porque tú a lo mejor los ves secos en gran manera, sin vida espiritual, pero lo que tú no sabes es que a lo mejor en el reino de Dios ese es un capitán, ese es un general, ese es un sargento, ese es un teniente, ese es un guerrero. Y le dice: vivirán. Ya sé que él había pasado por todo. Tú lo sabes todo, Señor. Y le dice: profetiza, hijo de hombre. Profetiza. Porque ya él sabía quién era Dios. Y ya sabía lo que el poder de Dios podía hacer. Hay valles de huesos secos que ustedes están viviendo, que están pasando. Yo no lo sé. Pero el Señor te está diciendo: hijo, hija, ¿vivirán esos huesos? ¿Tú crees que vivirán? Y nos dice la palabra, Ezequiel 37:5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 9 y 10 dice: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y yo lo hice, dice Jehová. ¿Alguien cree y recibe esta palabra? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Escúchame, ya estoy acabando. El problema no era el valle de huesos secos. El problema que Dios tenía con su pueblo era su incredulidad.
El problema para Dios no era el problema que estaban viviendo. El problema para Dios no era incluso verlos secos en gran manera. El problema era la incredulidad de ellos, que ya habían perdido la esperanza, que ya no creían. Por eso Dios necesitó trabajar en la vida de Ezequiel, levantarlo, hacerlo ver, caminar a pesar de todo para poder experimentar, porque había un valle de huesos secos. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero hay un valle de huesos secos al que tú tienes que dar vida, al que tú tienes que profetizar, al que tú le tienes que hablar, al que tú tienes que confrontar, al que Dios quiere usar es a ti. El problema de ellos era la incredulidad. Israel había dicho: se secaron nuestros huesos, colgamos las arpas, ya no hay para qué cantar, ya no hay para qué adorar, ya no hay para qué hacer. Pero en esta tarde el Señor está hablando a su pueblo. Todos aquellos que saben que Dios les está hablando, vengan adelante, porque hay algo que Dios quiere hacer en esta tarde.